Bienvenidos a otro episodio más de Cerdocast. En esta ocasión tengo la suerte de presentarles al doctor Mario Pens para hablar de algo tan importante como es el agua en la industria porcina. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes, discúlpame, Leandro. Entré antes de tu comentario inicial. Bueno, yo estoy muy bien, gracias. Además, tenemos un reto muy fuerte aquí en mi estado, Rio Grande do Sul, sufriendo de un tema de mucha agua y mucho sufrimiento, pero aquí estamos para hablar de agua por una otra razón, ¿no? Te agradezco mucho la oportunidad, Leandro, y espero poder atender tus expectativas de las personas que nos escuchan. Yo soy ingeniero agrónomo formado en Porto Alegre, en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en 1972. Después, en 76, aquí mi maestría en la misma universidad. Y después, en 80, como PhD por la Universidad of Georgia. Discúlpame, University of California, en Davis. Después, en 89, también saqué un postdoctorado, ahí sí, en la Universidad of Georgia, en Athens. Y desde 74 fui profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, que me retiré en 2009. Empecé la relación con la industria desde que volví de mi PhD y terminé siendo uno de los fundadores de Nutron, que después pasó a ser Provimi y que ahora somos todos Cargill. Soy director global de cuentas estratégicas para Cargill. Y eso es más o menos mis 51 años de trabajo. Excelente, muy resumidos. Doctor, un poco como para entrar en el tema, yo vengo siguiendo muchísimo sus presentaciones y me parecen de una calidad excelente y un tema que me parece muy interesante pero a veces es olvidado es el agua en la industria porcina. Primero, me gustaría aprovechar su experiencia, que viaja muchísimo, que conoce prácticamente todas las regiones de Latinoamérica en cuanto a lo que es la industria porcícola y avícola, y que nos cuente un poquito cuál es el estatus, cuál es la perspectiva de lo que hace a el uso de agua, en cuanto a la calidad, en cuanto a la cantidad e incluso en cuanto a la temperatura, ¿no? Que cambia muchísimo de región en región. Bueno, el primer tema cuando se empieza a hablar de agua es decir que agua es un nutriente olvidado. O sea, es interesante como asumimos que no hay falta de agua en las granjas y que está ahí disponible para utilizarla de la manera que sea necesaria o desnecesaria, dependiendo de cómo tú miras la cosa, ¿no? Y, y lo interesante es lo siguiente, que para inicio de discusión del tema, los cerdos como los pollos comen porque beben. O sea, la correlación no es beben porque comen, es comen porque beben. O sea, esto es un tema de inicio de conversación muy importante. O sea, si no hay agua en cantidad, en calidad y con la temperatura adecuada, no hay consumo dentro de la expectativa que uno espera. Y si no hay consumo de agua, lo consumo de alimentos se queda comprometido y por consecuencia la ganancia de peso al final también se queda comprometida. Entonces, es muy importante, tenemos esa trilogía de cantidad, calidad, temperatura, que toda vez que yo tengo dos de ellas y no las tres, tengo una pérdida muy significativa, que entonces tenemos que estar muy atentos a esto, ¿no? Y entonces, por sí solo, ya es un tema de relevancia, ¿no? Porque queremos ganar. Y las temperaturas de agua en cerdos, pero yo voy a hablar quizás más después de eso, pero para consolidar el inicio de la discusión, ese es el tema. Una pregunta que tú pones es, ¿cómo yo miraría el tema agua en Latinoamérica y en otros países que tengo andado por Asia, por Oriente Medio y por Europa, y mismo en los Estados Unidos? Desafortunadamente, el tema es lo mismo en cualquier lugar.
Y muchas veces tú tienes calidad y cantidad, pero tienes una mala temperatura. Hay regiones del mundo, incluso acá en mi estado, Rio Grande do Sul, en Brasil, que hay regiones volcánicas, no volcánicas acá en Brasil, pero México, Colombia, Nicaragua y otras regiones muy calientes del mundo, como por ejemplo, hablando de Arabia Saudita o Filipinas, que la agua viene del suelo con una temperatura muy alta. Entonces, hay calidad, hay cantidad, pero hay una reducción de consumo por temperatura. Entonces, primer mensaje es, las tres pilares tienen que andar juntos. Tenemos cualquier problema con uno de ellos, es como una silla. Tú no te quedas con la silla arreglada con tres patas, ¿no? Entonces, primero tema que me parece importante decir, Leandro. Excelente. No, entonces estamos más o menos en la misma página, digamos, en todas las regiones, como que es un nutriente olvidado independientemente de la geografía o descuidado por lo menos, ¿no? Más allá de que en cada lugar uno encuentra diferentes desafíos. Quizás como para estructurar la charla podríamos comenzar hablando de lo que es del primer pilar que mencionaste, que es la cantidad. ¿Qué es lo que tenemos que saber en cuanto a la cantidad esperada, cómo influye la cantidad e incluso control que debemos tener dentro de las granjas, como para los que quieran dar ese paso, decir, bueno, quiero profesionalizarme, quiero empezar a registrar esto, poder hacerlo de manera profesional y constante, ¿no? Esto es muy interesante comparando cerdos con pollos, ¿no? Porque cuando tú hablas en cerdos, la cantidad tiene un error muy importante, porque hay en general mucho más desperdicio de agua en cerdos do que pollos. Y hay bebederos en cerdos que yo no sé cómo criaron, ¿no? Esos bebederos pendulares que los cerdos tienen que beber lado a lado o frente a frente. Esto no existe, ¿no? Sabemos nosotros que los bebederos para funcionar, los cerdos tienen que apretar con la boca, con los dientes, para fijar en el bebedero. Y cuando tiene esos bebederos pendulares, es una desgracia, porque mi broma es que siempre tiene que tomar de dos, uno que se pega de un lado y otro se pega del otro, para los dos beber. Entonces, en cerdos hay agua de consumo y agua de desperdicio, que es muy importante. Por eso que cuando tú lo mides consumo por día, tú tienes que estar muy seguro de tener una cuenta de si este consumo realmente es más consumo que desperdicio, ¿cierto? Sí, Mismo los bebederos que no son de niples, también que son estas tacitas, ¿no? También hay muchas pérdidas, ¿no? Y el lechón con este tipo de bebederos juega mucho, juega mucho. Eh, Cuando tú pones una corriente dentro de una jaula, tú tienes para estimularlo animal a jugar. Pero si no tiene esto, va a jugar o con los bebederos pendulares o mismo con los bebederos convencionales. Juega mucho y esto hay desperdicio. Pero se puede decir algo más o menos razonable. Todos los animales en crecimiento, desde el inicio, post-destete, todo el camino, tenemos que calcular 2 a 2.5 litros por kilo de alimento consumido. Entonces, cuando yo voy a discutir un proyecto de una granja, esta cuenta tiene que empezar por ahí. Yo tengo capacidad en cantidad para atender la necesidad de por 1,000 cerdas. ¿Cuánto yo tengo que tener de agua para atender 1,000 cerdas y sus productos? Entonces, es primera cuenta. Y normalmente se da, discúlpame, de 20 a 30% sobre este número calculado para las pérdidas de limpieza de granjas y todo eso. Algunos casos coloco incluso 50%. Entonces, depende mucho de los proyectos de las personas. Entonces, cantidad tiene que ser medida, porque si sale 2.8, yo voy a decir, bueno, esto es pérdida. Pero lo peor es que cuando sale 1.8, mismo con la pérdida no hay consumo. Entonces es un referencial mínimamente importante que es la cantidad. Una hembra en lactación se come 7 kilos de alimentos
por lo menos 3 litros por kilo. Hay autores que hablan incluso de 4 litros por kilo. O sea, si yo tengo 7 kilos multiplicado por 4, estoy hablando de casi 30 litros día de la hembra. Y la parte más importante con respecto a calidad, los animales toman muy poco tiempo el agua. Un lechón gasta no más unos 5 minutos por día tomando agua. Y las hembras 9. Y uno puede decir, ¿cómo es poco, no? 5 minutos. Pero paremos para pensar y miremos cuántos minutos gastamos por día para tomar 3 litros de agua. Ujú. Yo tomo mi vasito aquí con 400 ml, tomo en 30 segundos. O sea, también nosotros no gastamos horas tomando agua durante el día. Entonces, en este momento que el lechón va a tomar agua, o la hembra o el macho, la agua tiene que estar disponible. Porque si no está disponible, refuga, deja de tomarla y ahí perdió este momento de consumo. Entonces, y es muy rápido. ¿Ok? Entonces, cantidad como general. Entonces, 2.5 para animales en crecimiento, terminación, y números que pueden llegar a 3 por 1 cuando tú vas a animales en lactación. Y otra cosa importante, discúlpame, Leandro, otra cosa importante, hay gentes que entienden que lechones con las madres no necesitan de agua. Sí necesitan de agua, sí. La leche no es suficiente para atender las necesidades. No, porque el tome leche ya tiene el agua. No funciona así. Porque la concentración de leche, de los sólidos en la leche y la excreción de nitrógeno de la proteína de leche requiere agua para su excreción. Entonces, granjas que llego y que no hay acceso a los lechones con la madre, ya estamos creando un problema relativamente importante de cantidad, ¿cierto? No, varios comentarios que me surgen, pero primero lo importante de medir y de llevar un registro, ¿no? Para ver que el ratio este que mencionás sea el adecuado, que no haya desperdicio, que no haya una falta de consumo también. Y hoy en día hay hasta sistemas que te alertan cuando el consumo de agua disminuye y que puede llegar a ser por un brote porque está comenzando algún proceso infeccioso, algún tipo de enfermedad dentro de la granja y ya te avisan como una alerta. Lo primero que pasa es que cae el consumo de agua y eso nos damos cuenta solamente si medimos y si llevamos un registro diario, ¿no? Y tú sabes, ese es otro punto, gracias, Leandro, porque cómo es impresionante que la mayoría de las granjas o tienen registros, el medidor, pero muchos no los apuntan. Y la otra cosa, consumo de agua tiene que ser mirado todos los días. No adelanta decir, bueno, ahora en este mes el consumo estaba bueno. Exactamente porque tú hablaste. Yo consigo identificar muchos temas de incluso enfermedad cuando el animal empieza a tomar más o menos agua. Entonces, esto es un registro importante. Y mira, en diferentes países, incluso acá en Brasil, agua en la área rural será cobrada. O sea, yo necesito saber cuánto estoy gastando de agua porque el gobierno en un determinado momento pasará a cobrar esta agua. Entonces yo tengo que tener esto, lo mismo cuidado que tenemos en nuestras casas, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Una granja sin un medidor de agua es una granja que falta algo muy importante. Después vamos quizá a hablar de otras cosas, pero medidor de agua es determinante en una granja de cerdos. Medidor y el registro diario, que es tan importante como el medidor. ¿Y cuál es el horario? Siempre lo mismo horario. ¿Cuándo recomiendo medir? En los momentos del día que la temperatura es la más alta posible, porque ahí yo consigo medir consumo del día anterior y medir cuál es el pico de temperatura de agua en el día. Entonces, dos medidas. Y empezamos ya con dos. Medir consumo y medir temperatura diaria en el momento de mayor temperatura del día. Excelente. Doctor, antes de pasar a la parte de calidad, me gustaría también hacer un comentario. Usted mencionó desde el día 1 de vida, los animales tienen que tener acceso a agua de bebida, ¿no? Y la importancia de tener esto en el sitio 1, ¿no? En lo que es la maternidad, siendo que los animales ya reconocen esa fuente de agua
y hace que la transición o que al destete no sufran tanto. Pensemos que ya tiene un montón de factores estresantes y esto lo que hace es hacer que por lo menos sepan a dónde ir a buscar el agua cuando pasan a una nueva, a un nuevo galpón, cuando son destetados. Pero una cosa que quería preguntarle es, hay una tendencia o hay una corriente que está comenzando que es cuando usamos los comederos seco-húmedos, históricamente nosotros decíamos, bueno, más allá de que el comedero seco-húmedo te da acceso al alimento y al agua, recomendaban un chupete, ya sea cazoleta o sea la fuente de agua que sea, cada 10 animales. Y ahora hay una tendencia o hay algunos sistemas de producción que están comenzando a usar, a eliminar los chupetes accesorios y decir, no, que solamente vayan a beber agua al comedero seco húmedo como una manera de forzarlos a comer. ¿Usted tiene algún tipo de experiencia en relación a esta práctica? Bueno, una cosa es cierta, Leandro. Los cerdos les gustan comer alimento húmedo, así de simples. ¿Y por qué? Por un tema de aprehensión. Si tú mirar anatómicamente, el cerdo tuvo un problema que fue hecho para comer raíces de tubérculos. Entonces, la parte del nariz está muy adelante de la boca. Entonces, la aprehensión es muy complicada cuando tú tienes una dieta harinada, porque aspira el polvo y tiene problemas de consumo. Entonces, hay muchos datos en la literatura que muestran resultados entre alimentos secos o húmedos y diferentes niveles de agua en ese alimento húmedo. Y es muy claro el aumento de consumo y de digestibilidad de los nutrientes. Entonces, si respondo a tu pregunta, los comederos agua, alimento, son los más importantes posibles. Y si el comedero está arreglado bien, esto es también otro paradigma, ¿no? Tenemos que tener bebederos fuera de los comederos para que el animal pueda tomar agua también fuera del comedero. Eso es un folclore. Eso es un folclore. Si el bebedero es de calidad, no necesita bebedero. El bebedero está en el propio comedero. Terminó lo pienso, van a tomar agua ahí y no hay problema. Ahora, lo problema es la calidad del comedero bebedero que está disponible en el mercado, que hay de 0 a 100, tú puedes encontrar todos. Entonces, la importancia en este momento es encontrar comederos bebederos que sirvan de hacer este tema y que tengan resistencia, porque los animales terminan jugando más con estos bebederos, comederos, de cuando están con los bebederos fuera. Pero de mi punto de vista, no hay duda sobre esto. Excelente, excelente. E incluso hay cierta interacción o hay cierta afección de lo que es el aprovechamiento, la eficiencia de consumo según la carga que vos le pongas al animal con los ecosistema. Entonces ahí es donde se recomienda una carga, llevarlos al límite, por así decirlo, recomiendan 3 centímetros lineales para que no se genere ese juego con los animales y más desperdicio cuando tenemos ecosistema, ¿no? Y tú te das cuenta si es verdad que hablé de 2.5 para 1. Esta agua tiene que caer más o menos en 2 para 1, 2.5. Si yo tengo más agua que comedero, los animales se llenan de agua y no comen. Entonces tenemos que medir y es muy fácil de medir, sencillo de medir eso, para saber si la proporción está correcta. Exacto. Doctor, pasando a la parte de calidad. Usted trabaja en diferentes lugares, en diferentes granjas y cambia muchísimo porque las napas cambian y también los desafíos. ¿Qué es lo que usted puede ver? Calidad es un problema simples y complejo. Simples es que primero tenemos que determinar, sobre el punto de vista físico-químico, sólidos disueltos totales. Si los sólidos disueltos totales son bajos para cerdos menor que 1000 ppm o 1000 miligramos por litro, ya tengo una información importante que cuando mucho los minerales que componen la suma de los sólidos disueltos totales individualmente son muy bajos. Y cuando este número está cerca de
200, 150, entonces mejor todavía, ¿cierto? Hay un trabajo muy bonito con la literatura que compara aguas para cerdos con números cerca de 250 y números cerca de 2500. Los resultados son absolutamente distintos. Pero esta es la primera información indispensable. ¿Cuál es el número de sólidos y sueltos totales? Segundo, ¿cuál es el pH? Porque ese es otro tema que está cambiando mucho. En el pasado se decía que el agua podía ser neutra e incluso un poco alcalina. Esto está completamente equivocado. La agua tiene que tener un pH por lo menos 6. Pero si tú encontrares números de acción de ácidos sobre microorganismos, toda la literatura sugiere que estos números deben estar más cerca de 4 do que de 6. Entonces, mi recomendación, empiecen con 6. Y ya voy a explicar más adelante, ahora mismo, por qué los 6. Entonces, acidificar la agua es algo que tiene que salir, tiene que entrar en moda. Claro que solo que acidificar a agua no puede ser como poner las pastillas de cloro. Yo tengo que tener un dosador que controle la cantidad para no ocurrir que hoy está pH 2, mañana está pH 6. Pero a acidificación de agua, especialmente cuando tú sacas los promotores de crecimiento y los antibióticos, es, como dicen los americanos, es mandatory, es determinante, ¿cierto? Entonces ya tenemos pH y ya tenemos sólidos y sólidos totales. Un otro punto importante es hacer a cada 6 meses un análisis más completa de agua. Porque hay minerales importantes que pueden estar en ciertas aguas, como por ejemplo, hierro. Hierro es un nutriente fundamental para las colis. Entonces, el hierro es normalmente la base de los biofilmes de las tubulaciones, donde los microorganismos se pegan y se quedan ahí esperando más microorganismos para crear los biofilmes, que son un problema importante en las tuberías, ¿no? Entonces, a cada 6 meses, tú haces una exploración con calcio, fósforo, nitrato, nitrito, magnesio, sulfatos y también el tema de hierro, para tú tener una idea si estos números cambian de semestre a semestre. Después de 2 años, con 4 análisis, y si esses números não cambiam, especialmente de águas subterrâneas, essas análises não necessitam ser mais. Análises de águas de superfície, sim, é importante porque se cambiam. Se llueve muito, eu tenho muita diluição de vários de los nutrientes. Se llueve menos, temos mais concentração. Então, uma análise a cada 6 meses é indispensável. E aí vamos tratar uno a uno. Magnesio aumenta a diarrea, hierro aumenta a produção, nitrato pode ser transformado em nitrito, que é tóxico, e aí necessita um pouco mais de análise, pero nunca fazer isto antes de mirar sólidos e sueltos totales. E por último, microbiológico. Eu também não posso fazer uma análise a cada semana, pero a cada 6 meses eu tenho que saber como estão los coliformes totales y fecales por lo mínimo. ¿Y cuál es lo número? Bueno, lo número, dependiendo del autor, yo estaría dentro de ese grupo, de preferencia que sea 0 o muy próximo de 0. Porque hay un error analítico que puede decir que está con 30, 50 o 100 miligramos o unidades formadoras de colonias por miligramos, y la verdad fue mal tomada la agua, ¿no? Entonces, siempre esperar lo número menor posible. Y que también sea uniforme. Y ahí vienen las aguas de superficie, que puede tener coliformes fecales, porque hay cerca de la agua producida, del tanque, o de la sudie, del río, muchos animales rumiantes que están cerca, y lloviendo, todas esas excretas se van para agua y aumentan los coliformes fecales, ¿cierto? Entonces, es importante eso. Pero aquí lo más importante, entonces, pH 6. ¿Y por qué pH 6? Porque el tercero punto para medir junto al medidor de agua es cloro.
Cloro tiene que estar en todas las aguas de cerdos durante toda la vida, de madre hasta el último día. Y la cantidad tiene que ser en torno de 3 a 5 ppm, que no es la mejor manera de medir. La mejor manera de medir es midiendo lo índice de oxirreducción, que llamamos de orpímetro o ORPI, Oxy Reduction Potential. Este número tiene que ser arriba de 650. Hay datos en la literatura que cuando está un poco abajo de este valor, ya no funciona el cloro. Y el cloro solo se transformará en la forma activa, que llamamos de hipocloroso, cuando el pH está con 6. Con pH 8, el cloro está en la forma de hipoclorito, que no es bactericida o bacteriostático. Entonces, yo necesito levar la agua a 6 para ter mi cloro funcionando de manera que sea realmente, efectivamente, un bacteriostático por lo menos. ¿Cierto? Y después tú sigues más abajo para matar otros microorganismos como salmonella, como Clostridium y otros tantos microorganismos que son muy problemáticos para la vida de los cerdos y las aves. Entonces, primero paso, tenemos que llegar a 6. Llegamos a 6, segundo paso, andar más cerca de 4 do que 6. Y ahí tenemos la calidad. Análisis semestrales, interpretación de los micronutrientes, interpretación de sólidos disueltos totales con pH y también un análisis de microorganismos. Esto es calidad. No debemos hacer la cosa muy complicada. A veces viene una lista de análisis. Por ejemplo, conductividad eléctrica, dureza y sólidos disueltos totales. Todo es misma cosa. ¿Por qué hacerlo los tres cuando sólidos disueltos totales es lo más preciso de todos? ¿Cierto? Sí, 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 sí. Y una cosa que le iba a preguntar es, ¿dónde debemos tomar la muestra para hacer ese análisis de calidad? Yo recomiendo 3 puntos. El primer punto es la entrada de la agua de la granja. Yo quiero saber de dónde viene el agua, porque quiero saber si el agua que llega ya es un problema o es una solución. Entonces, primer punto, que se analiza cada 6 meses. Y después, si es subterránea, ustedes van a ver que ese número va a ser quedando muy uniforme. Cuando es superficial, es más peligroso. Segundo lugar de medir, la entrada del galpón. Ahí tú tomas en la salida de la caja del galpón, ahí tú tomas una muestra. ¿Por qué? Para saber cómo está contaminada el sistema de tubería de la fuente original hasta el galpón. Y es impresionante, Leandro. Hay números en la literatura que muestran que sale una agua pura y termina una porquería en la entrada del galpón. Y ahí tenemos que arreglar el problema, ¿no? No podemos perder el juego antes de empezarlo. Y lo tercero punto para medir es en el final de una de las líneas. Yo tengo un galpón de crecimiento-terminación, mido en el primero bebedero y mido en el último bebedero. Porque si hay diferencias, especialmente medidas pelo orpímetro, ¿no? De disminución de ORP, significa que hay una concentración de materia orgánica en esta tubulación que está disminuyendo el cloro activo. Entonces, 3 puntos. En la caja, en la entrada del bebedero y en la salida del bebedero. Entonces, más una medida de consumo de agua, medida de temperatura de agua, medida de pH de agua y medida de cloro de agua. Estas 4 medidas tienen que ser hechas galpón a galpón todos los días. Y lo más bonito, Leandro, hay gente que hace. Y muy triste, hay gente que no hace. Entonces, de nuevo, si tú quieres dar atención a agua, un nutriente olvidado, tú tienes que empezar a hablar con ella, ¿no? Entenderla. Y entonces es muy importante esas 4 medidas diarias. Y las otras son semestrales. Yo quiero ver cómo anda la onda, ¿no? En Brasil, por ejemplo, está empezando mucho las cisternas.
recorriendo la agua de los tejados, de los galpones, que va a una cisterna. Bueno, saliendo de la cisterna, yo tengo que tener un pequeño hidráulica de calidad de agua, porque esta cisterna recibió agua de un tejado que estaba sucio. Entonces, cuando esta agua sale de la cisterna, excelente, pero yo tengo que tener un control de calidad de entrada, porque esta agua todo indica que no será tan buena cuanto una agua de calidad urbana, ¿no? Y hay muchas gentes que no están haciendo esto. Tiene el agua en la cisterna y cree que puede dar directamente a los animales, ¿no? Son pequeños detalles, pero importantes, ¿no? Sí, sí, sí. No, me gustó cómo cerraste, me gustó mucho cómo cerraste el comentario anterior que dijiste, lo más lindo es que hay gente que lo hace. Y eso está bueno porque muchas veces uno piensa, uy, es una utopía, sí, estaría buenísimo, es un ideal, pero es inviable. Y está muy bueno que comentes que esto se hace en los sistemas de producción que tienden a profesionalizarse, que les gusta medir, que les gusta controlar las variables. Sabemos que la producción tiene un montón de variables que es difícil muchas veces de controlar la mayoría, pero lo importante es tratar de controlar las que están a nuestro alcance y las que más impacto tienen en nuestra producción. Y ahí te quería preguntar, Mario, ¿qué es lo que vos ves en términos de sintomatología clínica que muchas veces se lo atribuye a otras variables por no medir, por desconocer la calidad del agua y esté teniendo un impacto en la salud de los animales? Diarrea. Por eso que lechones sufren más con agua do que los animales en crecimiento y terminación. Entonces hay un trabajo muy hecho con especialistas de cerdos en Europa que clasificaron la importancia, y muy parecido con tu pregunta, clasificaron la relación de problemas de toda naturaleza, cistitis, cisteitis, otros temas que ocurren también, ¿no? Pero de una manera general, todos citaron diarreas post-destetes y hasta los 25 días, 25 kilos, como un problema serio por calidad de agua. Y hace todo el sentido, hace todo el sentido. Te recuerda que con un lechón sale de la mamá tomando leche y comiendo algún alimento, cuando va a pasar a solo alimento, ese alimento es abrasivo, compromete los enterocitos. Y si yo tengo un enterocito comprometido, una agua que no está de calidad, esto no hay recuperación. Y que ocurre es una reacción de los enterocitos contra estas lesiones y que el agua participa en este juego. Entonces es muy importante. Diarreas y problemas urinarios como número uno en todas las cuestiones. Excelente, excelente, buenísimo, para tener en cuenta, eh, que a veces uno no lo considera. Entrando a lo que es temperatura, de nuevo, según la región, esto es una problemática más recurrente o no, pero primero, ¿cómo impacta la temperatura en el consumo, bueno, en la performance de los animales en el consumo? ¿Y qué es lo que vos ves que se puede llegar a hacer de manera costo eficiente? Primero, complicadísimo. Un lechón le gusta 25 grados menos. Las reproductoras en lactación, 12 a 15. 12 a 15. ¿Y cuántas veces llegamos a una maternidad que el agua está con 30? Y de ahí dice, ¿por qué que la hembra no come más que 4,5 kilos de alimento? No va a comer nunca, porque necesita tomar agua. Y cuando el agua está caliente, se recusa a tomar esta agua. Y entonces no come. Entonces, en lechón es mucho más complicado que con pollos. Pollos todos tienen la misma edad. Y con reproductoras no. Y yo en la misma jaula yo tengo alguno que podría tomar una agua con 19, 20 y a otra está queriendo 12 a 15. ¿Cierto? Entonces ese es un primer desafío. Ahora, en ninguna circunstancia temperatura de agua puede estar arriba de 25 grados. En ninguna circunstancia. De nuevo, para hembras en lactación necesita ser menor la temperatura. Pero vamos a utilizar entonces ese número para tener un recipe, ¿no? 25 grados. Lo que ocurre, Leandro, es que este número no es medido. Por eso que son las 4 medidas. Yo estaba en una granja que no era de cerdo, a
3 semanas atrás, el agua para los animales machos reproductores de pollos, 38.5 grados. Los animales, si tú abres la puerta, salen todos, porque ahí no sobrevive un animal con esta temperatura. Quizás tu mate tiene ahí un poco más de 40 grados, pero no es el caso de los lechones, ¿no? Entonces, temperatura es un tema que no medimos, y si no medimos, no tenemos cómo criar una manera de arreglar. Ahora empiezan a tener casos interesantes de resfriadores de agua, que de mi punto de vista, en 10 años, quizás menos, esto será natural de una granja de cerdos y pollos. Yo estuve ahora, a un tiempo atrás, visitando una granja en Arabia Saudita, y ya con refrigeradores. Y ahí me fui a Nicaragua, granjas con refrigeradores. O sea, ellos pasaron a entender que el pollo y el cerdo come porque bebe. Entonces, son nuevas tecnologías para garantizar una temperatura mínima del agua. ¿Cuántas veces, Leandro, tú ves que la temperatura del agua en la caja principal está buena y cuando llega el primero bebedero está caliente? ¿Por qué? Porque la tubería está muy superficial. Entonces se acalenta del camino de la origen hasta el primero bebedero. Entonces es una pérdida porque no estamos midiendo, porque si vamos a medir, vamos a poner la tubería más profunda. Y para medir la profundidad de la tubería es muy sencillo. Tú tomas una pala, abre 20 centímetros de profundidad y con un termómetro a laser mide la temperatura. Pones más 20 centímetros abajo y mide la temperatura. Cuando la temperatura del suelo se uniformizar, esta es la profundidad correcta. Un trabajo que no demora 30 minutos para decidir en toda tu granja cómo poner las tuberías del tanque principal al galpón. Y a veces es impresionante, ¿no? Tuberías negras por superficie. Entonces yo siempre digo esto, solo nosotros que tomamos mate para tener esta agua, ¿no? Imposible. No, me ha tocado incluso visitar granjas donde las cañerías pasaban por arriba, por el techo, que acumulan más calor todavía. Y ahí, obviamente, muy difícil de controlar la temperatura en época de calor. Una cosa que te iba a preguntar es, una vez que, suponete que las cañerías están profundas, están pasando a la profundidad correcta, pero cuando llega al galpón, hablando en la recría, que no hay un consumo tan recurrente de agua y se acumula ahí, ¿sería el flashing una opción como para hacer circular el agua y bajar la temperatura? Si tú tienes una llegada bonita, vamos a decir un número, 25 grados, y la otra punta está con 30, la única salida es flushing. La única salida es flushing. Incluso esas gentes que están haciendo cisternas, el flushing va para dentro de la cisterna. Entonces tú no pierdes teóricamente. Claro, hay lugares en el mundo que falta agua y tú hablas de flushing y quieren te matar y que hace sentido, ¿no? Pero cuando hay pérdida de calidad de agua por temperatura en la línea, la única salida es flushing. No hay otra salida. Incluso muchas veces tú haces dos flushing. Un flushing en la entrada del galpón para sacar esta agua caliente que viene de la caja principal y un flushing al final del galpón. Entonces muchas veces tú tienes que hacer dos flushing, un para limpiar el camino de la caja principal y otro para limpiar el camino dentro del galpón. Excelente. Pero flushing no hay otra salida, ¿no? Doctor, ¿puede la temperatura del agua de alguna manera suplir o compensar la temperatura ambiente del galpón? Digamos, si tenemos una buena llegada de temperatura. Mucho, mucho. Hay un trabajo que hicieron así, salas frías con agua caliente y fría, salas quentes con agua fría y caliente. Las salas calientes con agua fría tendrían resultados iguales a salas frías con agua caliente. O sea, un animal necesita hacer cambios térmicos. La agua tiene un potencial de retención de calor muy alto.
Entonces, cuando ese animal que está con una temperatura 38, 39 grados, toma una agua con 38 grados, no hay troca. Ahora, se toma una agua de 20 grados, tiene más o menos 20 grados de cambio de troca energética, de calor. ¿Por qué los cerdos históricamente se juegan en esos lugares sucios? No porque son puercos, no, porque normalmente, históricamente, buscan esos lugares para se refrescar. La historia dice que son puercos, no son puercos. Están en búsqueda de una salida porque transpira. Es diferente de los pollos que no transpira. Entonces, una vez más, cuanto más fría la agua, un calor bárbaro de verano en cualquier lugar del mundo. Solución para minimizar el problema, agua fría. Yo no consigo cambiar el tiempo, porque mi granja es una granja convencional. ¿Cómo arreglo, minimizo, mitigo este problema? Con agua fría. Exacto. Doctor, para cerrar el episodio, ¿alguna recomendación que le quiera dejar a los tomadores de decisiones que están escuchando, dueños, consultores, veterinarios? La primera recomendación es, por amor de Dios y de la Virgen de Guadalupe, que me creen. Entonces, esta primera no es recomendación, es un pedido. Las 4 medidas por día o hacen o no percan tiempo en hacer cualquier cosa. Aquí no hay mitad de mitad. O tú haces bien hecho o tú estás haciendo algo indebido. Y segundo, quizás tan importante como el primero, es muy barato. El tiempo que una persona gasta para marcar esto galpón a galpón, si pasar de 5 minutos, yo diría que es mucho tiempo. Es solo tener a la entrada del galpón, cerca del medidor, una tornera que tú abres la agua y mide. Ahí tú la mide pH, tú la mide temperatura, tú la mide cloro y mira en el medidor, mediste el consumo del día anterior. Bingo. Bingo. Entonces no es un tema, y muchas gentes hoy en galpones más sofisticados tienen esas medidas ya automáticas, pero no lo miran, Leandro. Un montón de números en la computadora que no paran 5 minutos por día para ver cómo ocurrió el día pasado. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Creer que esto es parte de un juego importante. Y el segundo punto es hacerlo bien hecho. Y no hay más nada. Son muy pocas cosas que uno tiene que hacer, pero que se haga bien hecho. Excelente. No me queda más que agradecerle por compartirnos su tiempo y su experiencia, doctor, y ojalá que lo tengamos pronto acá con nosotros nuevamente para desarrollar algún otro tema. Bueno, de mi parte, Leandro, muchas gracias. Espero suceso en tu nueva desafío de tu profesión con hechos y espero que pueda colaborar en el momento que sea útil. A todos que nos escucharon, mis agradecimientos, porque siempre es muy bueno hablar sobre este tema cuando uno tiene datos para convencer a los otros que sí es importante. No es una opinión, aquí no estamos hablando de opinión. Me gusta eso, no tiene nada de me gusta o no me gusta. Son datos factuales, que no son muchos, porque hacer investigación con agua no es muy así glamuroso. Entonces muchas gentes salen de esta área, pero es muy importante. Si no glamuroso, pero muy importante. Entonces muchas gracias por la oportunidad que tú me diste hoy y a todos que nos vieron, escucharon, saludos fuertes de aquí, de Brasil. Fuerte abrazo.